Buenas tardes. Y vamos a comenzar con la clase de hoy. En la clase pasada estuvimos viendo la clasificación de las organizaciones económicas. Y la última que vimos, la del final, fue la organización capitalista, conocida también con dos sobrenombres, por decirlo de alguna manera, o nombres, que son libre empresa y soberanía del consumidor. El capitalismo se fundaba en tres bases sólidas que eran la automaticidad, la propiedad privada y la herencia. Ahora vamos a ver otra organización opuesta a esta, que es la organización socialista. La organización socialista, al contrario de lo que hablábamos en la primera acepción de automaticidad en el capitalismo, sí reconoce un creador, un pensador que la diseñó. Y esa persona fue Karl Marx y su discípulo Engel. Marx de nacionalidad alemana, era de nacionalidad alemana. Bien, Marx, ¿qué hizo? Fue analizar, Marx vivió en el siglo XIX y lo que hizo fue analizar qué ocurría con las organizaciones de aquel momento. Y observó que en las organizaciones capitalistas se daba, en aquel momento estábamos muy cerca de lo que había sido la revolución industrial, se daban en este tipo de organizaciones dos clases sociales diferenciadas. Una de estas clases la llamó la burguesía y la otra clase que él vio también le llamó el proletariado. La burguesía estaba compuesta por los empresarios, es decir, los dueños del capital, y el proletariado representaba al obrero que empleaba su esfuerzo productivo en la elaboración de bienes. Pero había observado que en estas organizaciones los dueños del capital o la burguesía cada vez se hacían más ricos, es decir, su patrimonio aumentaba. Al contrario de lo que ocurría con los obreros, porque los obreros cada vez eran más numerosos y por lo tanto cada vez estaban condenados a vivir peor. Entonces, Marx trató de visualizar a qué se debía este conflicto. De esa forma es que llegó a determinar que si se unen los dueños del capital, es decir, que aportan el capital, recordemos que el capital, en términos económicos, es el capital fijo que hablamos y el capital circulante, es decir, aportan las maquinarias, los inmuebles, las materias primas, etcétera, para que se pueda llevar a cabo el proceso fabril productivo. El obrero aporta sus conocimientos, su fuerza física y su intelecto. Entonces, de la unión de ambos, porque son necesarios que ambas partes se unan, para que se dé como resultado la producción de un determinado bien. Entonces, él consideraba lógico que si dos partes se unan, la participación de cada parte debía ser equitativa e igualitaria como la otra. Es decir, correspondería repartir el resultado de la venta del producto en dos, en los dueños del capital, los empresarios, y el otro 50% para los obreros. He aquí que Marx observó que en la práctica esto no ocurría. Simplemente, ¿por qué? Porque al obrero se le abonaba un salario y ese salario era sensiblemente menor con respecto a lo que le hubiera correspondido de repartirse ese 50% entre el proletariado, entre los obreros. Marx, a esa diferencia de valor entre el 50% y el salario, le llamó la plusvalía, es decir, un plus de valor
que el dueño del capital se quedaba indebidamente al no haber un reparto equitativo de los resultados logrados. Bien. ¿Y qué avisoraba él o qué pronosticaba? Que con el correr del tiempo los obreros cada vez se iban a sentir más oprimidos y más empobrecidos y que en determinado momento iban a generar una lucha de clases, una revolución que revertiera el orden imperante. Entonces Marx propuso como alternativa la organización socialista. La organización socialista surge como una crítica acérrima a lo que estamos viendo de la organización capitalista. Entonces, a la automaticidad del capitalismo, recuerdan la segunda acepción de automaticidad era que en este tipo de organizaciones no existe persona alguna que tome decisiones económicas en nombre de otros u otras. En cambio, en la organización socialista, a la automaticidad se le antepone la planificación. Es decir, que son economías centralizadas, porque lógicamente tiene que haber un planificador o de lo contrario un conjunto de planificadores que sería el buró de planificadores, el comité de planificadores. Entonces ellos eran los que determinaban de qué manera se tenía que dividir, de qué manera se tenían que dividir, de qué manera se debía producir. O sea, por un lado se determinaba qué se debía producir y luego también cómo hacerlo. Bien, eso es planificar, la planificación. En segundo lugar, a la propiedad privada Marx la esteriliza con la propiedad estatal. ¿Cómo decía Marx que funciona la propiedad estatal? La propiedad estatal, pensemos, en aquel tipo de organizaciones, una persona puede trabajar, emplearse, y con el resultado de eso y de sus ahorros, de sus ingresos, obviamente, compra una pequeña fábrica, le va bien con ese emprendimiento productivo y compra otra más grande y así sucesivamente, entonces crece en términos de bienes. Compra una casa, después otra casa de veraneo, compra automóviles, etcétera. Tiene en definitiva un buen pasar ya convertido en un empresario. Bien, pero ¿qué ocurre? Cuando esta persona fallecía, esos bienes no pasaban, como en el caso de la herencia en el capitalismo, a sus derechohabientes o herederos, sino que quien heredaba esos bienes era el Estado. Es decir, que en la organización socialista no existe la herencia. Entonces, al morir la persona, el Estado recibe esos bienes. ¿Y qué debía hacer el Estado o estos gobernantes? Tenían que repartir esos bienes en necesitados. Marx había pensado que luego de un tiempo bastante prudencial iba a repartirse esos bienes, íbamos a lograr una sociedad más justa en términos de bienes, más equitativa entre todos los habitantes. ¿Y qué dice la historia? La historia nos muestra que no fue así, como pensó Marx, sino que los hombres que dirigían y que tenían el poder en aquel momento, por ejemplo en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, ex-URSS, estos hombres, miembros del Partido Comunista o Socialista, se apoderaban de esos bienes. Es decir, de que de repente se había creado una nueva élite de ricos que recibían y no distribuían los bienes de las otras personas, no los distribuían entre los más necesitados. Entonces, lo que la revolución había hecho cuando se voltearon, se derrocaron, más bien dicho, al zar, habían creado ahora de nuevo una élite
equivalente a aquella que eran los que tenían el poder y se quedaban con todos los bienes que se debían repartir. Ese fue el motivo por el cual Mikhail Gorbachev, obviamente pasado bastante tiempo, hizo lo que se denominó la perestroika. La perestroika significa un programa de reformas estructurales desde el punto de vista económico. Recordemos que la URSS era una mega nación que aglutinaba varias regiones y países. Hoy, después de la perestroika, eso se balcanizó, se dividió en una serie de naciones. Por ejemplo, apareció Ucrania, apareció Bosnia, Rusia, Kazajistán y así otras naciones. Bien, es decir, fue un fracaso la aplicación del socialismo. La quinta organización económica es la conocida con el nombre de organizaciones, o son organizaciones mixtas. Y al decir esto, es que hay una mixtura entre capitalismo y socialismo. Habrá algunas que tienen más de uno que de otro y otras que tendrá a la inversa. La Argentina, ya hemos visto, tiene una organización capitalista de acuerdo a la Constitución. Pero en la Argentina hubo épocas en que se aplicaron nociones socialistas. Acá hay que aclarar una cosa, que es importante entenderlo. En el capitalismo es individualista. Siempre prevalece el individualismo. Todo está en función de la persona. En el socialismo no. Desaparece el individualismo y aparece el todos. Entonces hablamos del conjunto. Bien, entonces decíamos de la Argentina. En la Argentina, hace varias décadas atrás, existía una ley que había establecido lo que se llamaba el cupo azucarero. ¿En qué consistía este cupo? Que hagamos de cuenta que con Google Earth estamos viendo las parcelas de Tucumán dedicadas a la caña de azúcar. Y pensamos, hagamos de cuenta que somos los únicos productores de azúcar, lo saquemos a Jujuy, saquemos Santa Fe también, pero quedamos nosotros, saquemos a Salta. Entonces, las parcelas que uno ve, se dijo, es decir, hubo alguien que planificó, que cupificó, en función de decir, bien, ¿cuál es la cantidad de azúcar que se consume por año? Entonces, en el mercado interno, se determinó que la cantidad de azúcar que se consume por año son alrededor de 800 a 1 millón de toneladas. ¿Cuál era la producción de azúcar? Y de 1.400.000 toneladas. Pero al producirse 1.400.000 toneladas, el precio no era rentable tanto para los productores de caña de azúcar como para los ingenios. Entonces, se dispuso que en el país se van a producir nada más que 1.100.000 toneladas. Entonces se destinaban 800.000 al mercado interno y aproximadamente 300.000 a la exportación o al mercado externo. Entonces, en función de esas toneladas de azúcar, se asignaba un cupo por cada parcela de tierra. Es decir, había productores que tenían un cupo de 20 toneladas de azúcar, otros tenían 100, otros tenían 1.000, etcétera, pero en la sumatoria daban 1.100.000 toneladas. Pero ¿qué ocurría? Había gente que en su campo producir la cantidad de toneladas de azúcar implica, por un lado, supongamos que el cupo sea de 100 toneladas que me asignaron. Eso implica que debo producir 1.000 toneladas de caña de azúcar, porque el rendimiento en sacarosa
es de alrededor del 10%. Entonces, estos se transforman en 1000 toneladas de azúcar. Una vez que pasó por el proceso fabril, obviamente la caña. Entonces, pero yo disponía de mayor cantidad de tierra y a su vez tenía caña plantada. ¿Qué iba a hacer con esa caña? Si la quería vender en el ingenio, no me compraban esa caña justamente por el cupo, ya estaba fuera de cupo. Entonces la única alternativa que tenía era entregarla para alcohol. Y para alcohol el precio de la tonelada era sensiblemente menor con respecto a lo que era el precio del azúcar. Entonces era prácticamente trabajar a pérdida de esta manera. Pero eso que se aplicó, que hubo planificación en el tema del azúcar, es algo socialista, porque hablábamos de la planificación. En la época de Carlos Menem también surgió un plan que se llamó el Plan Canje, que consistía en que uno podía recibir un certificado y vender el automóvil o el automotor que uno tenía, entregarlo, aunque sea que ya no funcione, que esté en condición de rezago, y le entregaban un certificado a uno por un determinado valor, más un subsidio que daba el Estado. Y eso lo presentaba en la concesionaria y podía comprar un otro rodado 0 kilómetros. Obviamente que también tenía que pagar una parte, pero era mucho menor que si tuviera que pagarla en su totalidad. Esto que está en función de todos, porque esto abarcaba a todos, es algo socialista. Bien. Nuestro sistema, régimen de reparto en las jubilaciones, también es un sistema socialista, porque diríamos que todos aportan, los activos, para que los pasivos que ya aportaron y hoy están gozando del beneficio jubilatorio, cobren proporcionalmente todos lo mismo. Es un régimen, a mi parecer, injusto. ¿Por qué? Porque en la época de Carlos Menem existían las AFJP, que eran administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. Entonces, si uno trabajaba, las retenciones que la patronal hacía sobre mi salario, en concepto de aportes jubilatorios, más lo que el patrón, en concepto de aportes patronales, tenía que hacer con ese destino, se depositaban en una cuenta personal abierta a mi nombre, es decir, que se manejaba además con mi número de documento, en donde en la AFJP, que libremente eligiera, había como más de una decena de AFJP y uno elegía. Entonces, si yo trabajaba, primero, si uno tenía un sueldo mayor que lo que establecía como aporte, uno podía realizar aportes voluntarios. En segundo lugar, además, si uno trabajaba no en un lugar, sino en 2 o 3 partes, obviamente su fondo jubilatorio crecía mucho más que aquel que solo trabaja en una parte. Sin olvidarnos que la AFJP, con ese dinero que aportaban todos los que estaban dentro de afiliados a esa administradora, ellas lo que hacían también es administrar esos fondos, esa era su función. ¿Y de qué manera lo administraban? Haciendo colocaciones, ya sea a plazo fijo, en bonos del gobierno, en moneda extranjera, etc. Entonces, del producido de esos movimientos financieros generaban un plus, y ese plus se repartía. Obviamente la administradora cobraba una comisión por hacerlo y el resto se acreditaba en cada una de las cuentas de los que tenían sus fondos depositados. Es decir, en definitiva, mi fondo jubilatorio crecía más, no solo por mis aportes, sino por esas colocaciones también. Cuando llegaba el momento de la jubilación, había 3 alternativas. La primera era
retirar todo el fondo de una sola vez. ¿Cuáles son los requisitos para que uno se jubile de acuerdo a la ley? Uno tiene que haber hecho aportes durante 30 años, o sea, haber trabajado 30 años y tener como mínimo 65 años de edad y 60 las mujeres para jubilarse, para retirarse como pasivo. Entonces, tenemos tres alternativas, decíamos. Una es cobrar todo de una sola vez. En segundo lugar, era pactar una renta vitalicia. Y en tercer término, era cobrar una jubilación. Y lógicamente que esa jubilación, al liquidarse en función de lo que yo, cada persona aportó, obviamente mi jubilación va a ser diferente que la de otros. Porque si yo tuve sueldos mayores, hice aportes hice aportes voluntarios y trabajé en varias partes, lógicamente mi fondo jubilatorio es mucho mayor comparado con otros. Entonces, mi jubilación va a ser en función de los fondos que tenga. Y naturalmente, como sería de lógico pensarlo, no todas las personas tendrían los mismos fondos jubilatorios, pero cada uno tendría lo que realmente se merece en función del esfuerzo que puso en su vida como trabajador activo. Pero bien, ya se derogó eso en el año 2003 con la presidencia de Néstor Kirchner y pasamos a tener este régimen de reparto en el sistema jubilatorio argentino. Bien, ahora vamos a ver otra cosa que se denomina la curva de frontera de posibilidades de producción. Entonces, vamos a pensar que estamos en la economía de un país X, como puede ser el nuestro, y nos vamos a preguntar, ¿se puede producir de todo y de todos los bienes posibles, utilizando para ello todos los recursos disponibles que tenemos, que contamos, y maximizando la producción? ¿Se podrá? ¿Qué opinan ustedes? ¿Podemos producir de todos los bienes posibles el todo de cada uno de ellos y de todos esos bienes? Para ello vamos a afectar todos los recursos disponibles con que contemos para producir y lógicamente nuestro propósito es siempre maximizar la producción que podemos lograr. ¿Se puede? ¿Alguno se anima a contestar? Imagino que no, profe. Ajá. Eh, ¿Qué es lo que, qué se lleva a imaginar que no? Y porque si consumimos todos los recursos nos quedamos sin nada. Ajá. Bien. ¿Alguien más quiere opinar al respecto? Bien. Para que lo entendamos mejor al problema, lo vamos a simplificar y vamos a ir a un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que estamos en la economía de un país que esa economía solo produce dos bienes industriales. Uno de ellos son las heladeras y el otro son las cocinas. Y luego no produce ningún bien más. Entonces nos formulamos la pregunta. ¿Se puede producir el todo de cada uno de estos bienes y de todos los bienes posibles, que son esos dos bienes, utilizando todos los recursos disponibles y maximizando la producción? Y para que lo veamos todavía mucho más preciso, les voy a mostrar una gráfica que alude a este tema. La gráfica es esta, en donde en el eje de las ordenadas vamos a ubicar
en el eje vertical, ordenadas, las heladeras. Y lo vamos a hacer con escala numérica, pero de 10.000. Entonces parte del 1 al 9, o sea que sería de 10.000 a 90.000 heladeras. Y acá abajo, en el eje de las abscisas, en el eje horizontal, tenemos las cocinas. Las cocinas llega hasta las 70.000 cocinas. Bien, ahora, si quiero producir el todo de heladeras, es decir, las 90.000 heladeras, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué opinan ustedes? No fabricar cocinas. Correcto, o sea que todos los recursos que dispone esa economía los voy a volcar para fabricar nada más que ese bien, lo cual ya me está contestando parte de la pregunta porque no voy a poder producir el todo de ambos bienes. Es decir, no voy a poder producir simultáneamente las 90.000 heladeras con las 70.000 cocinas. Si lo mismo, me ubico en el punto, perdón, aquel punto era A, este punto ahora es B, las 70.000 heladeras. Si yo produzco todo de, perdón, 70.000 cocinas, las 70.000 cocinas, si yo produzco todo de ellas, obviamente estoy renunciando a la producción de heladeras. Por lo tanto, voy a producir 0 heladeras. Bien. Esperen que no sé por qué entra tanta luz. A ver, vamos a ponerlo más atrás. Ahí se ve, creo, algo mejor. Bueno, vamos acá a un punto interior en donde que tenemos C, en donde tenemos 30.000 heladeras y 20.000 cocinas. ¿Qué podemos decir de ese punto? En primer lugar, ¿qué podemos afirmar con respecto al punto A y el punto B? Es un punto, ambos puntos son puntos de eficiencia o de ineficiencia. Eficiencia sería que se usan todos los recursos disponibles y se alcanza a maximizar y se logra maximizar la producción. Eso es eficiencia. Ineficiencia es lo contrario. ¿Son puntos de eficiencia A y B? Sí. Exactamente, son puntos de eficiencia. En cambio, C, que serían las 30.000 heladeras y las 20.000 cocinas, es un punto de ineficiencia. Simplemente ¿por qué? Porque tengo recursos disponibles, no los utilizo, incurro en capacidad ociosa y me conformo con una producción menor. Si uno fuera gerente de producción de esa firma, lógicamente los dueños al otro día tendrían que despedirlo a uno por inútil, porque si tiene todos los recursos, todas las posibilidades para producir, ¿por qué no maximizo la producción? Entonces, estoy haciendo perder eficiencia y ese entonces es un punto de ineficiencia. Ahora, tracemos la curva que une los puntos A y B. Es una curva que es cóncava al origen y esta curva se llama curva de frontera de posibilidades de producción. A ver ahí, curva de frontera de posibilidades de producción. Entonces vamos a trabajar ahora con 2 puntos más, en realidad 3. El punto D, que sería acá de que toma 60.000 heladeras, son las coordenadas, y 55.000 cocinas. Ahora tomemos el punto E. El punto E tiene de coordenadas 40.000 heladeras y 65.000 cocinas. 65.000 E. Y ahora vamos al otro punto, a F, que toma 80.000 heladeras y 70.000 cocinas. ¿Qué podemos decir con respecto a estos
3 puntos. En primer lugar, nos está mostrando lo que hace un momento decíamos. Comparemos el punto D con el E. Tanto los dos puntos, al caer sobre de la curva, podemos ya deducir si A y B eran puntos de eficiencia, estos también lo son. Es decir, estamos usando todos los recursos disponibles y maximizando la producción. Pero ¿qué particularidad tiene D con respecto a E? Es que en E queremos aumentar la producción, porque en D estábamos en 55.000 cocinas, y ahora en E queremos producir 10.000 más, o sea, 65.000 cocinas. Pero para ello tenemos que dejar de producir o renunciar a la producción de 20.000 heladeras, de 60.000 bajar la producción a 40.000. Entonces, el costo de oportunidad de producir 10.000 cocinas más está dado por el hecho de sacrificar o dejar de producir 20.000 heladeras menos. Esto es muy importante ver este costo de oportunidad que se llama el costo alternativo. Y el costo alternativo también nos dice algo muy importante, que es que en economía nada es gratis. Es decir, producir, como están viendo ustedes, 10.000 cocinas más implica sacrificar la producción de 20.000 heladeras. Es decir, nada es gratis. Por ejemplo, si las provincias pidieran, como creo en la primera clase hicimos, si una provincia pide que se le hagan una X cantidad de viviendas, otra provincia pide que se le hagan más hospitales, otra provincia pide al gobierno nacional, lógicamente, que le hagan carreteras, otra pide un puerto y otra pide mejores líneas de comunicación. Bien, pero como los recursos son escasos, producir más de algo implica dejar de producir otra cosa. Por ejemplo, si alguna provincia pidió tener más escuelas que se construyan, tener más escuelas implica sacrificar a tener más barrios en otra provincia. O tener hospitales en tal provincia implica sacrificar carreteras en otras. Es decir, que ese es el verdadero costo de tener un hospital, tal vez implica sacrificar 3 escuelas. Ese costo es el costo alternativo. Y el costo alternativo dice, el costo de la alternativa elegida está dado por el costo de oportunidad de la mejor alternativa sacrificada. Entonces, el costo de la alternativa elegida está dada por el costo de oportunidad de la mejor alternativa sacrificada, o por los costos de oportunidad de la sumatoria de las alternativas sacrificadas. Por eso se dice que nada es gratis. Entonces, había una definición de economía que decía, economía es lo que hacen los economistas. Una definición circular, como decir ingeniería, lo que hacen los ingenieros. La verdad que vivo. Bueno, pero decir economía es lo que hacen los economistas sí tiene importancia. ¿Y qué es lo que hacen los economistas? Pensar como economistas. ¿Y qué es pensar como economistas? Que estamos viendo siempre el costo alternativo, es decir, que nada es gratis. Ustedes en este momento siguen pensando que la universidad es gratuita. Su educación universitaria es gratuita. Y yo les aseguro que no lo es. ¿Por qué? Porque habría que ver cuáles son los costos de oportunidad que cada uno sacrifica. Tal vez hay personas que trabajan y que le han ofrecido hacer otro turno, horas extras, y tienen que sacrificar ese turno de trabajo para asistir a clase, aunque sea virtual.
Otros tal vez están sacrificando horas de descanso, ahora a la siesta. Otros están sacrificando estar con la familia. Otros tal vez están sacrificando estar viendo una serie. Otros están sacrificando salir a caminar, a trotar, ya que el tiempo está lindo. Miren todos los costos de oportunidad que cada uno incurre. Entonces, el costo de oportunidad para cada uno implica que la universidad no es gratis, porque yo sacrifico algo para conseguir otra cosa. Incluso, ustedes están en clase ahora virtual de economía, pero podrían estar en clase virtual de otra materia y sacrificaron esa para estar acá. Nada es gratis. Esta curva se llama curva de frontera de posibilidades de producción. Curva de fronteras de posibilidades de producción. Faltaría analizar el punto F. El punto F decíamos que tiene 80.000 heladeras y 70.000 cocinas acá. Bien, ¿qué podemos decir sobre ese punto? Y bien, ese punto, al caer fuera de la frontera, es lo inverso del punto C. Ese punto es inalcanzable para nuestro sistema productivo. ¿Por qué? Porque aunque usemos todos los recursos productivos que disponemos, no podemos alcanzar ese nivel de producción. Es decir, que los recursos ahí no alcanzan para alcanzar ese nivel de producción fijado por el punto F. Por lo tanto, es un punto que lo desechamos porque lógicamente cae fuera de nuestra frontera. ¿Qué pasaría si hay un avance tecnológico en la fabricación de cocinas? Es decir, se cuentan con el mismo stock de recursos, pero ahora se pueden aplicar para fabricar más cocinas. Entonces, lo que va a hacer la curva de frontera de posibilidades de producción es rotar en este punto y caer más acá, mostrando el avance tecnológico en la fabricación de cocinas. Si este avance se hubiese dado en los dos bienes, lógicamente la curva se traslada en totalidad para otro nivel. Es decir, con la misma cantidad de recursos podemos producir más bienes. Bien, eso es que en economía nada es gratis y esa es la curva de frontera de posibilidades de producción. Vamos a ver ahora, aguarden un minutito. Acá voy a hacer un dibujo. Vamos a trabajar con lo que se denomina el modelo de una economía de empresa. Una empresa, bueno, no dijimos qué es, pero una empresa es la unidad productiva fundamental que existe en todo sistema económico, porque es la encargada de combinar, transformar los recursos productivos de la tierra, el trabajo, el capital, en bienes y servicios diversos para luego venderlos y con esa venta obtener una ganancia. Entonces, eso es una empresa. Pero la empresa, ¿cómo funciona? Y la empresa, por un lado, recibe de los proveedores bienes. Con esos bienes que son sus insumos, fabrica los productos. Y esos productos se destinan para la venta a sus clientes. Es decir, que el modelo de una economía de empresa tiene proveedores y clientes. Bien, entonces, el modelo es este. Tienen dos rectángulos, uno hacia la izquierda, otro hacia la derecha, y luego dos elipses, una arriba y otra abajo. Bien, las elipses son mercados y los rectángulos corresponden a lo que se denominan agentes económicos. Ahora los voy a poner el nombre de los agentes económicos. En este caso, los agentes económicos son dos.
los hogares, que lo tienen acá, y de este lado tenemos las empresas. Hogares y empresas. A ver cómo ven ustedes. A ver si estoy... Ni mi letra me entiendo ahora. Hogares no. Los hogares aparecen de este lado, creo que lo están viendo ustedes, y las empresas para este lado. Pero Así es, profe. sí. Bien. Entonces, una de las burbujas va a ser un mercado, le vamos a poner el nombre, mercado de bienes, el de arriba, la burbuja de arriba o el elipse es el mercado de bienes y servicios. Y la de abajo es otro mercado que se llama mercado de factores productivos. Mercado de factores productivos. Ahí muestro el papel. Entonces, arriba tenemos el mercado de bienes y de servicios. Y abajo el mercado de factores productivos. En el mercado de bienes y servicios, como el mismo nombre lo dice, es donde se comercializan todos los bienes y los servicios que usamos, es decir, las gaseosas, el azúcar, arroz, fideos, automóviles, componentes electrónicos, notebook, etcétera, teléfonos, etcétera. Bien, en cambio en el mercado de abajo, que sería el mercado de servicios productivos, es donde se comercializan servicios. ¿Y cuáles servicios? Los servicios de la tierra, que si pudiéramos hacer una partición de este mercado, veríamos el mercado inmobiliario de la tierra, luego estaría el mercado del trabajo y por otro el mercado del capital. Recordemos que el capital, siempre estamos hablando del capital en términos materiales, que es fijo y circulante. Bien, ¿qué función cumplen los hogares? Bien, los hogares lo que hacen es comprar servicios, comprar bienes y servicios a las empresas. Ya les muestro. Bien. Esta es oferta y acá tenemos demanda. Acá lo tienen. Las empresas, están acá, son las que hacen la oferta. Falta un guioncito ahí, una flecha más bien dicho. Las empresas entonces hacen la oferta de bienes y servicios en este mercado. Y los hogares son los que compran, por eso es la demanda de bienes y servicios. Bien, pero como eso no es gratuito, los hogares tienen que pagar estos bienes y servicios a las empresas. Entonces, esto es el gasto de los consumidores. Gasto. Para nuestro hogar es un gasto que hacemos en bienes y servicios. Pero para las empresas es un ingreso que reciben las empresas. Entonces, para nosotros, los hogares, estamos acá, es un gasto, una G. Y para las empresas, lo que es gasto para uno es ingreso para el otro. Bien, entonces, los hogares, ¿qué función productiva tienen? Compran, la primera función, compran y consumen bienes y servicios. Lo que están viendo acá. Compran y consumen bienes y servicios. ¿Qué hacen las empresas? Producen y venden bienes y servicios. Entonces, los hogares, dijimos, compran y consumen bienes y servicios, que es lo que hacemos. Las empresas, ¿qué hacen? Producen y venden bienes y servicios. Vamos a la segunda función que tiene las empresas.
Las empresas, la segunda función es que contratan servicios productivos. ¿Qué servicios productivos contratan? Los servicios productivos de la tierra, del trabajo y del capital. Es decir, que los hogares son los que hacen, en este caso, la oferta, y la demanda de servicios productivos van a ser las empresas. Y las empresas tienen que pagar por esos servicios productivos que emplean a los hogares. Acá tienen lo que les estoy diciendo. Entonces, las empresas lo que hacen es hacen la demanda de servicios productivos de la tierra, del trabajo, del capital, o sería lo mismo que decir servicios productivos en términos de recursos naturales, recursos humanos y materiales. Es lo mismo. Bien, entonces las empresas contratan servicios productivos a los hogares. Entonces el hogar hace la oferta, los hogares en plural, hacen la oferta de servicios productivos en este mercado de servicios productivos para que las empresas allí contratan luego los servicios productivos. Están viendo que en ambos casos nos transformamos en proveedores, pero a su vez en clientes. En este caso las empresas son clientes de los hogares, que son los que los proveen de los bienes y servicios que necesitan ellos contratar para poder producir. Y en este otro caso son las empresas quienes nos proveen a nosotros y nosotros pasamos a ser clientes de los hogares para poder consumir y vivir con los bienes y servicios. Bien, pero así como decíamos hace un momento, cuando las empresas compran o contratan los bienes y servicios de los hogares, los servicios productivos de los hogares, las empresas tienen que pagar por estos servicios productivos. Y si pagan por estos servicios productivos las empresas, para las empresas estos son costos. Y para los hogares son ingresos. Acá lo tienen. Entonces, para las empresas, cuando pagan por los servicios productivos, las empresas pagan un costo. ¿Y el costo qué sería? Lo que pagan por mano de obra, lo que pagan por alquileres de los locales que han alquilado, que han locado, lo que paga en concepto de maquinarias, etc. Bien, y eso para los hogares, para nosotros, se transforma en un ingreso. Tomará la forma de sueldo, de salario, tomará la forma de renta si es la tierra, o bien de beneficio en el caso de los bienes materiales. Entonces, a propósito, hay una línea llena y otra línea punteada. La línea llena está expresada en términos de dinero, o sea que eso es en pesos. Acá voy a poner una flecha y voy a poner el signo pesos para que ustedes lo vean. Ahí, acá, pesos. Lo mismo en todas partes, que sea la línea llena, obviamente, son pesos los que están circulando. Y por la línea punteada están pasando bienes. Acá en los hogares podrían ser los kilos de arroz, kilos de carne, verduras que he comprado, si compré una notebook, si compré un teléfono celular, bueno, todo eso está circulando allí. Viene físicamente. Acá está en dinero. Y de la misma manera, acá estarían los servicios productivos, que estarían en términos de los metros cuadrados que han locado las empresas, la cantidad de horas hombres que ocupan cuando contrataron esos servicios de mano de obra a los hogares, y la cantidad que pagaron en términos de beneficio de por el uso de los bienes materiales. Bien, esta línea gruesa, de un solo trazo, continua, quiero decir, nos muestra lo que podremos definir
como el Producto Bruto Interno, porque este es un círculo virtuoso. Entonces, el Producto Bruto Interno es el valor expresado a precios de mercado de los bienes y servicios finales producidos por la economía de un país durante un determinado periodo de tiempo, que generalmente es un año, a pesar que se hacen también o se pueden hacer mediciones trimestrales, semestrales, lo normal sería el año. Entonces, repito, el Producto Bruto Interno es el valor expresado a precios de mercado de los bienes y servicios finales producidos por la economía de un país durante un determinado periodo de tiempo. O sea que si sumáramos todos esos pesos que están en este modelo de economía de empresa, estaríamos consiguiendo calcular lo que es el Producto Bruto Interno. Bien, ahora toquemos dos temas muy simples y con eso vamos a concluir. Uno de esos temas, estos se denominan las especializaciones en economía. En economía existen dos especializaciones, que son la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía se ocupa de las unidades, interesa el consumidor un bien, es decir, interesan las unidades, son objeto de estudio las unidades. En cambio, en la macroeconomía son objeto de estudio lo que se denominan agregados económicos, como el Producto Bruto Interno, que sería el valor a precio de mercado que decíamos de todos los bienes y servicios finales. Entonces sería, por ejemplo, sumaríamos qué cantidad de automóviles se produjeron, 1 millón, multiplicado por el precio de un automóvil, tanto, nos da en pesos tanto. ¿Qué cantidad de arroz hemos producido? Tantas toneladas de azúcar, tanto, multiplicado por el precio unitario de cada uno de estos bienes, nos da en pesos tanto y vamos haciendo esa sumatoria. Eso es un agregado económico, como el PBI. Bien, entonces, la macroeconomía trabaja con los agregados económicos. ¿Qué es lo que hace la microeconomía? Y vuelvo a ponerlo a esto. La microeconomía estudia de qué manera las empresas y los hogares intervienen, se relacionan e intervienen en los mercados de bienes y de servicios y de servicios productivos. Es decir, de qué manera se relacionan y sobre todo, esto omití decir, y de qué manera toman decisiones las empresas y los hogares cuando intervienen en los mercados tanto de bienes y servicios como de servicios productivos, o sea, en ambos mercados. Es decir, la microeconomía estudia de qué manera toman decisiones estos dos importantísimos agentes económicos que son los hogares, llamados economías domésticas también, y las empresas. El tercer agente económico, que no está puesto acá, es el Estado. Son los tres agentes económicos que existen en toda economía. Bien, eso es microeconomía. Ahora, la macroeconomía, ¿qué estudia? La macroeconomía estudia los fenómenos que afectan al conjunto de la economía. O sea, ya la miramos a la economía de un país como un todo. Es decir, que la macroeconomía estudia los fenómenos que afectan al conjunto de la economía. ¿Cuáles son estos fenómenos? Uno de ellos lo palpamos a diario: la inflación, el desempleo, el crecimiento económico, etc. Bien, lo que nos quedaba por ver, el segundo punto, era ya que vamos a definir lo que es una economía de mercado. Que dijimos, nuestro país tiene una organización económica capitalista y tiene una economía de mercado. Bien, ¿qué es una economía de mercado? La economía de mercado estudia de qué manera los hogares y las empresas asignan los recursos productivos
cuando intervienen en los mercados de bienes y de servicios productivos. Es decir, de qué manera los hogares y las empresas asignan los recursos productivos, ya dijimos que son escasos, cuando intervienen en los mercados de bienes y de servicios productivos. Y esa intervención que hacen en los mercados es de manera totalmente independiente, es decir, que toman decisiones independientes una de las otras. Eso es lo que se denomina una economía de mercado. Bien, con eso hemos finalizado la clase para albricias de ustedes y también para que yo me ponga contento. Bueno, primero, si desean hacer alguna pregunta, me la hacen. De lo contrario, damos por finalizado y nos veremos, si Dios quiere, virtualmente el próximo viernes a partir de las 15 horas. Por mi lado no tengo consulta, profe. Bien, perfecto. Quiero entender que el silencio es que me están diciendo que no tienen preguntas que formular, así que por lo tanto nos vemos, si Dios quiere, el próximo viernes y que tengan una feliz tarde y un buen cierre de jornada. Hasta luego. Igualmente. Gracias, profe, igualmente. Profesor. Igualmente, profe.